segunda charla virtual. Entonces vamos a decir que los museos, hay varias definiciones, varias maneras de definir un museo, y que vendría a ser justamente esa la misión de ese museo. Los museos son los repositorios de la cultura de una nación. Sobre todo, por ejemplo, los museos históricos, el Museo del Bicentenario, el Museo de Luján, y el Museo de Sarmiento y tantos otros museos. Y las iglesias que también en su seno cuentan con museos. Sobre todo en Europa ustedes van a ver, sobre todo en Italia y también en España, que hay museos sobre todo en Roma, museos a cielo abierto, podría decirse, que nos hablan de toda una cultura milenaria de la ciudad de Roma. Los museos de ciencias naturales pueden estar referidos al lugar, los museos, por ejemplo, de arte, a artistas del lugar, artistas de la zona. También son lugares que deben preservar y compartir un patrimonio para el público. ¿Por qué esto? Y esto es muy importante, conservar el patrimonio para el público. Porque, por ejemplo, si fueran museos de carácter privado, estarían solamente al servicio de unas familias que podrían mostrarlo a algunos y a otros no. En cambio, en estos casos, los museos son mostrados a todos los habitantes. Todo aquel que se precie de pretender conocer un museo puede hacerlo con las puertas abiertas para ingresar al mismo. Algunos son pagos, otros no. Generalmente, siempre es bueno aportar una ayuda a un museo a pesar de que esté al servicio de todo el público. Porque los museos necesitan subsistir, necesitan conservar las piezas, necesitan mantener el personal. Muchas veces hay quienes ayudan a esos museos, pero esos museos no reciben ese dinero, sino que lo recibe el Estado y después fluye como desde arriba, como es el agua que cae de un edificio. Generalmente no llega ese dinero al museo. ¿Y por qué? Porque dicen que hay otras prioridades antes que el museo. Y bueno, y generalmente el museo es el pato de la boda y es el que pierde, es la cenicienta. Son sitios en que los estándares profesionales rigen la práctica y la conducta. Ustedes habrán visto el manual del ICOM, donde justamente se habla también de todo lo que tenga que ver con las conductas que deben observarse en los museos. A su vez, son lugares de aprendizaje y son lugares de investigación. Que ahora vamos a ver eso. El lugar de aprendizaje es porque generalmente, yendo al museo, el museo se aprende. Y lugar de aprendizaje es porque hay investigadores que trabajan en el mismo. Vamos a ver qué tienen en común y en qué difieren los museos. Lo que tienen en común es están organizados en torno a las colecciones. Están organizados en torno a las colecciones. Vamos a suponer algunos en colección de arte, otros en colección de historia, otros en colección de ciencias naturales. Eso es en lo que difieren. Comparten objetivos de adquirir y conservar las colecciones. Entonces, todos ellos tienen la posibilidad de compartir a través de préstamos objetos de unos y de otros. Otra de las cosas en común es que interpretan y exhiben el patrimonio cultural ante el público. Todos ellos comparten lo que tienen para mostrar ante todos los visitantes. Y en general, la misión es de carácter de servicio público, es de índice educativo, de índice cultural, de índice histórico. Todo eso es lo que tienen en común. Vamos a ver en qué difieren los museos. Generalmente puede ser en el horario de atención. Algunos tienen abierto en un horario, otros en otro horario. Algunos tienen abierto todos los días del año. Otros hay que tienen abierto, por ejemplo, los fines de semana o pocas horas durante la semana.
En el tamaño también tiene que ver un museo y otro. Hay museos que son muy grandes, hay museos que cuentan con muchos recursos, como así también hay museos que son muy pequeños y no cuentan con los recursos suficientes. Historiando a los museos, diremos que la palabra museo viene de Mouseion, ¿no es cierto?, que viene de las musas en Grecia. Ya en el siglo III a.C., Ptolomeo había creado un museo, donde también era un sitio de esparcimiento. Y en el siglo II también lo tenemos en el inicio de los museos en Roma. En la Edad Media son las iglesias las que son los reservorios de las culturas de los pueblos. Hoy ya lo vemos también si vamos a Italia, lo vemos en todas las iglesias, hay obras maravillosas de artistas que, bueno, al estar esas obras justamente en las iglesias, puede estar al alcance de todos los ciudadanos para poder verlo. Ya después, en el siglo XV, en Florencia también se desarrollaron muy bien los museos. Y ya últimamente hemos visto cómo en todos los lugares del mundo ya es propiedad del público que lo pueda presenciar. Vamos a ver, cuando estamos hablando de tipos de museos, estamos hablando que el museo es un lugar de aprendizaje. Vamos a compararlo con los colegios a los museos. Los colegios tienen programas de estudio, ¿no es cierto?, de carácter general, que pueden ser a su vez modificados por ley, ¿no es cierto? En cambio, los museos se refieren a temas específicos, tocan solamente la historia, o tocan solamente las ciencias naturales, o tocan, por ejemplo, temas de arte, pero no tienen programas. Simplemente el visitante va, conoce y se lleva su impresión. Otro de los aspectos es que los colegios tienen asistencia y resultados mensurables. El alumno que va a un colegio tiene que asistir obligatoriamente al colegio y los resultados son mensurables en el sentido de que el alumno, el aprendizaje que ha adquirido, va calificado en un examen de 1 punto a 10. Lo que no pasa en los museos. En el museo hay una asistencia voluntaria y no hay evaluación. El resultado de eso es el aprendizaje, no se evalúa. Y por último, están limitados por la edad los colegios. Porque, por ejemplo, para ir a un colegio de adultos, los chicos tienen que cumplir 18 años. Y un adulto sería imposible que vaya a un colegio donde haya menores. Esto no sucede con un museo, porque el museo está brindando una información permanente. No hay límites de edad para poder entrar a un museo. Centros de investigación. En eso ya tenemos que comparar al museo con las universidades. Entonces, en las universidades o en los centros de investigación comparten exigencias escolares, mientras que en el museo no se exige exigencia de ese tipo. En la industria del ocio, por ejemplo, a su vez también siguen el camino de la ciencia, la universidad, mientras que se ajustan los museos a las colecciones, a las distintas colecciones que muestran. Pero a su vez también en la industria del ocio hay presentaciones estructuradas que forman parte y que son presentados justamente por un presentador, una obra de teatro, un festival danzante, son justamente presentados anteriormente por alguien. Lo que no sucede, por ejemplo, en los museos. En el museo el interesado va y observa, si quiere ir va y si no desea ir no va.
Hay propósitos institucionales. Los propósitos institucionales en los museos, como van a ver ustedes en el gráfico, los museos presentan recursos escasos. Esos recursos escasos tienen que ver con la definición de lo que es la economía. La economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos y justamente brinda estrategias. Ahí hay estructuras organizativas y hay estructuras, culturas organizativas, estructura organizativa y cultura organizativa, que son dos cosas distintas. Entonces vamos a tener que lo horizontal tiene que ver con el trabajo y lo vertical tiene que ver, esa verticalidad, con la autoridad. Entonces vamos a ver en la cultura organizativa que hay una cultura, distintos tipos de cultura. Hay una cultura del poder, una cultura del orden, una cultura de las tareas y una cultura de las personas. Entonces, en la cultura del poder es aquella donde nos encontramos con que la administración está formada por una figura principal, casi diríamos autoritaria, que todos responden a él y entonces es el que toma las decisiones. Y es como una telaraña, todo lo que rodea tiene que respetar las decisiones que ha tomado la autoridad. Esto que puede traer como ventaja de que sean rápidas las decisiones, pero eso no significa de que vaya a ser eficaz. La cultura del orden está referida a que, por ejemplo, se basa en un organigrama. Ese organigrama entonces se respeta a rajatabla y cada persona tiene una función dentro de ese organigrama y de ella no sale. Cuando a veces suele suceder que esa cultura del orden da resultados, otras veces no. En lo que tiene que ver con las tareas, lo importante es lo que se cumpla, la tarea. Quiere decir entonces que el mérito radica en todas las tareas que han sido cumplidas. Ese es otro de los métodos que tiene que ver con la cultura del orden. Y por último, el de las personas tiene que ver también con que cada uno, ¿no es cierto?, en una organización cumple con su labor específica, sin interesar lo que pueda hacer al otro en su tarea. Nadie se mete en la tarea del otro, pero sí lo que tiene que ver en esto es de que el principio fundamental es cumplir con el objetivo. Cada uno cumple con su objetivo y cada uno es dueño de sí mismo. Nos vamos a encontrar con que en la estructura organizativa vamos a encontrar que hay estrategias, tácticas y funciones operativas. Funciones de estrategia, tácticas y operativas. Las funciones estratégicas son las de orden superior, son las emanadas de los que dan información, los que dirigen una empresa. Entonces son decisiones, como verán más abajo, que son no programadas. ¿Y qué quiere decir estas decisiones no programadas? Que, por ejemplo, hay una medida que tomar, ya sea por un problema externo o como también puede ser por un problema interno, que surge inmediatamente y hay que darle solución. Entonces, el estratega es el que tiene que tomar la decisión no programada y que se da en caso de incertidumbre y riesgo. Yo asumo un riesgo al tomar una decisión y hay una incertidumbre porque no sé qué resultado puede tener. Hay otros casos que son tácticas. ¿Y qué tienen que ver las tácticas? Son las que responden, por ejemplo, a la decisión que han tomado el estratega. Entonces, son decisiones semiprogramadas que no corren mayormente riesgo. Hay algo de incertidumbre y hay algo de riesgo, pero no totalmente. Y después, las operativas son decisiones que ya están programadas y en el cual no existe riesgo. Los componentes de la estructura, vamos a encontrar que hay una división horizontal y una decisión vertical. Entonces, la vertical tiene que ver, entonces, con un órgano superior. De ahí emanan los departamentos.
de estos departamentos emanan las divisiones. Y a su vez las secciones. Eso es una estructura, ¿no es cierto?, vertical. Y después están los de las funciones operativas. Acá estarían las ejecutivas, ¿no es cierto?, las estrategias. Acá estarían las tácticas, y acá abajo, por ejemplo, acá también, y acá abajo estarían los empleados, los que toman decisiones sin programar, o mejor dicho, programadas. Entonces, pero a su vez, tenemos otra estructura horizontal, donde tenemos dos palabritas, que es la tecnoestructura y el staff. Nosotros, cuando hablamos de staff, pensamos que staff son los que asesoran en la parte superior. En un museo, las tecnoestructuras, entonces van a ser los que asesoran al director del museo y a los jefes de departamento. Pueden ser internos como también puede ser externo. El interno, ¿quién va a ser? El interno va a ser algún funcionario también que pertenece, pero que no está dentro de la línea. Él está para asesorar. Como también puede ser un externo. ¿Quiénes pueden ser? Puede ser un arquitecto, puede ser, por ejemplo, un curador, puede ser una persona de afuera que con conocimientos que asesora a los superiores. Y el staff es otra cosa. El staff asesora a toda la línea. El staff asesora a toda la línea. Puede ser el cafetero, puede ser un médico que no forma parte de la estructura. ¿Y por qué asesora a todos? Porque un médico no va a estar para atender solamente a los ejecutivos, sino que tiene que atender a todos. En toda organización hay una misión. Esa misión es la razón de ser de la organización. Para el museo, entonces, es repositorio. Para la industria del ocio, para cada una de ellas, la misión va a ser satisfacer los deseos y los gustos del público. Y la visión, ¿qué tiene que ver la visión? La visión es por ejemplo, la proyección a futuro de esa misión. Vamos a suponer un museo, la misión es preservar entonces los objetos, reservorio. Y la visión es, si yo tengo un museo de estas características, ¿qué espero de este museo para dentro de 10 o 15 años? ¿Cómo lo quiero proyectar? Si yo soy, por ejemplo, el director de un hospital, la misión es curar al paciente. La visión es, ¿qué espero yo para en un futuro para este hospital? ¿No es cierto? Entonces, y después están los valores. En toda sociedad, en todos lados hay valores. Esos valores son creencias aprendidas que marcan un estilo de conducción. Incluso hasta los países. Fíjense, ¿cuáles son los valores de Occidente? Es la libertad. Privar a un individuo de su libertad, ¿no es cierto?, es justamente privarlo de ese derecho tan importante como es el de ser libre. En la ex Unión Soviética se rendía un culto al trabajo, o como tal es así que, por ejemplo, aquel que no respondía, por ejemplo, con su conducta, era sancionado llevándolo a trabajo forzado, o como también pasa en Japón, donde el honor es lo más importante para el ser, aquel que no cumple con eso termina suicidándose. Hay objetivos a cumplir. Esos objetivos, ¿no es cierto?, son la realización concreta de la misión y la visión. Esos objetivos pueden ser mensurables y pueden ser no mensurables. Los mensurables es como si yo dijera, quiero, por ejemplo, aumentar en un 10% la cantidad de visitantes a un museo, o que si yo dijera, quiero aumentar la cantidad de personas que van a ser atendidas en un hospital. Y lo no mensurable sería, yo no solamente voy a aumentar la cantidad de visitantes al museo, no solamente voy a tratar de que haya más pacientes para atender, voy a tratar de que mejore la calidad de atención de ellos. Y después existen las metas.
Las metas es la expresión de los resultados esperados. Es la expresión de los resultados esperados. Entonces vamos a suponer que yo me fijo como meta que en un museo, vamos a suponer el Museo de Arte Decorativo, que aumente de un año en un año el número de visitantes en un 10%. Entonces acá, ¿qué digo yo? Acá tengo un atributo que es la cantidad de visitantes. Tengo una escala o medida que es la cantidad que yo pretendo, que es ese 10%. Hay una norma o umbral que es el porcentaje, que es ese 10%. Y hay un horizonte que es el de un año. Nosotros nos encontramos con eficacia y eficiencia. La eficacia es la capacidad de obtener resultados y la eficiencia es sumar recursos con los mismos recursos con que yo puedo tener, alcanzar los mismos. Eficaz puede ser, por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, ser un delantero que convierte muchos goles. Con eso, a pesar de que vamos a suponer que ha jugado mal, pero en 5 minutos nos dio vuelta el partido. Y un eficiente puede ser una persona que, por ejemplo, ha logrado, a través del tiempo, ¿no es cierto?, a través del juego, marcar, ceder bien la pelota, correr, ser muy ágil, como por ejemplo también pasa en una empresa. ¿Qué pasa? El eficaz es el ejecutivo que consigue buenos negocios y que hace crecer la empresa de esa manera. Y la eficiente puede ser una secretaria que conoce el manejo de la empresa, pero no puede obtener resultados. Por último, vamos a ver la matriz FODA. Tiene que ver, por ejemplo, con temas internos, que es, por ejemplo, el comportamiento dentro de la empresa. Y ahí tenemos fortalezas y debilidades. Y tenemos a su vez también amenazas y oportunidades que tienen que ver con lo de afuera de la empresa. Vamos a suponer, nos manejamos dentro de la empresa, todas las áreas tienen fortalezas y tienen debilidades. Y lo que está fuera, las oportunidades y amenazas, tenemos el microambiente y el macroambiente. El microambiente tiene que ver con el entorno, lo que rodea a la empresa. ¿Y quiénes son? Los clientes, los proveedores. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el macroambiente, y que es ya no es el entorno, sino que es el contexto, tenemos la situación económica, tenemos, por ejemplo, los aspectos climáticos, tenemos, por ejemplo, la situación política, la situación social, que repercute en una actividad. Bueno, con esto hemos concluido la segunda clase virtual, así que les agradezco mucho. Buenas tardes para todos.